con una oración. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en todo momento, Señor. Bajo los méritos de tu Hijo amado, Señor, nos encontramos en este momento, suplicando que tu Espíritu Santo nos inspire. Te pedimos, Señor, que nos escuches por los méritos de Cristo. Te agradecemos también mediante ellos, Señor, por el pan de cada día, por todo el conocimiento que nos das día a día, Señor. Gracias porque todo esto, Señor, nos lo das para que nos ayude personalmente y para que nosotros lo repartamos a otras personas. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, a humillarnos ante ti cada día, Señor, y que sea siempre tu voluntad sobre nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo nos inspire en este momento, Señor, que me guíe en este momento, que sean tus palabras, Señor, pule mis intenciones, mis motivos, y que salga, Señor, lo mejor que se pueda. Todo para honra y gloria tuya, Señor, porque todo esto es para ti y para aquellas personas que te necesitan. Úsanos, Señor, y ayúdanos a serte fiel. En tu santo y precioso nombre, Cristo bendito, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, recuerden que tienen que tener los micrófonos apagados, a menos de que vayan a hacer algún comentario o cuando vayan a leer algún versículo. Vamos a empezar como modo de introducción con el versículo en el que va a estar encaminado, básicamente, este capítulo, que es Lucas 11, del 5 al 8. Leo, Lucas 11, del 5 al 8. Les dijo también, si alguno acude a su amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Le respondería el de adentro, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesita. Estos versículos los hemos visto con anterioridad. Nos recuerda esa importunidad que tenemos que tener adecuada, obviamente, para con nuestro Padre Celestial en pedirle lo que necesitemos. Y sabemos que esa que necesitamos es más a una necesidad espiritual, aunque también sabe el Padre que tenemos necesidades físicas, pero que sean bien aprovechadas. Entonces, va en relación con esto. Como otro versículo de introducción, vamos a leer Mateo 20, versículo 28. Ok, ya lo leo. Mateo 20, 28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Exactamente, entonces, nuestro mayor ejemplo es Cristo, y Cristo vino para servir y no para ser servido, pues eso es algo que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta, siempre tenerlo presente, de que ese tiene que ser nuestro propósito y que va mucho en relación para recibir, para dar. Vamos a recordar nuestras frases célebres
Yo como más o menos me las sé, anteriormente las decía un poco parafraseadas, pero hoy las voy a leer tal cual para que las recordemos y que de verdad reflexionemos en cuanto a esto. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Esto en Testimonios para la Iglesia. Y la otra es, orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer una simple mención de su nombre al principio y al final de una oración. Es orar con su mente y con el Espíritu de Cristo, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Esto nos recuerda que no es solo creer en las promesas sin hacer sus obras o confiar en su gracia sin creer en sus promesas. Es las tres al mismo tiempo. Ahora sí, propiamente, empezando con el capítulo 31, Recibir para dar, tenemos este capítulo. Esto me pareció bastante curioso que lo aclaró el hermano Angel y que me parece relevante saberlo, de que todos los capítulos anteriores han sido una recopilación. De hecho, este libro en sí es una recopilación de varios escritos de la hermana White. Pero este capítulo en sí no es una recopilación, sino que es íntegro y que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, desde la página 105 hasta la página 115. Bueno, imagino que esto puede cambiar un poco de acuerdo a la versión del libro que las personas puedan tener, pero que se encuentra completo en este libro. Ahora bien, Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre, sabemos que en esa conexión constante, a fin de compartir lo recibido a nosotros. Entonces, Cristo se conectaba siempre con el Padre y, como ya vimos, oraba para nosotros. De hecho, más adelante lo dice, vivió, pensó y oró no para sí mismo, sino para los demás, es decir, para nosotros. Su vida fue encaminada o sus obras fueron encaminadas para nosotros. Sus pensamientos constantes eran en favor de nosotros. Y sus oraciones, como ya lo vimos, eran fervientes, eran de lo más profundo y era para con nosotros, para con las personas de ese tiempo, pero también sabemos que Él vio hacia el futuro y nos vio a nosotros. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Cristo diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que Él dijo que nosotros nos bautizaríamos con agua, pero que quedaría aquel que nos bautizaría en Espíritu, que sabemos que es el Espíritu Santo. Y el hermano Angel recuerda esa relación que hace la hermana White entre el agua y el Espíritu Santo, como la lluvia tardía y la lluvia temprana, en relación a esa luz que nos da el Espíritu Santo, igual con el bautismo. Entonces, ¿tiene sentido? Totalmente sentido. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente se supone que morimos al yo o debemos no. Y entonces diariamente revivimos, ¿no? Continuamente nacemos de nuevo. Y nacemos mediante la obra del Espíritu Santo. O eso es lo que tenemos que buscar tener diariamente, ese bautismo con el Espíritu Santo. Debemos dar el pan de vida a la gente. ¿A qué se refiere esto? Sí puede tener un sentido literal de que, bueno, hay personas también que tienen necesidades físicas que nosotros podemos suplir y que Dios dice que es lícito hacerlo, que es parte de un deber, ¿no? Pero es más profundo que eso y es ese alimento espiritual, es decir, la palabra de Dios. Dios nos dice que
en nuestra responsabilidad está todas aquellas personas a las que le pudimos dar el conocimiento y que no se los dimos, o que se los dimos de una mala manera. Entonces, hay que pensar de que si nosotros estamos bajo X situación y el Espíritu Santo nos impresiona con la idea de darle el mensaje, pues no forcemos o no huyamos a lo que Dios nos dice, sino que tenemos que hacerlo, tenemos que dar el mensaje a toda persona. Así no significa que tengamos que darle un estudio profundo, sino que cualquier cosita que podamos decirle que tenga en relación a las profecías, a la palabra de Dios, pues hay que hacerlo, porque ese detallito que uno le pueda dar, capaz otra persona se lo dé más a profundidad o lo puede ver en otras partes, pero es responsabilidad de nosotros sembrar esa pequeña semilla y que Dios nos va a demandar nuestro tiempo, todo aquello que Él nos dio, que es para darlo a los demás. Dios no es el amigo importunado, de la parábola. Esto me pareció bastante curioso porque cuando nosotros vimos lo que leyó el hermano Naudi de la parábola del amigo y los 3 panes, que era, específicamente dice que ese amigo no le dio los 3 panes por el hecho de ser su amigo, se lo dio por, digámoslo en otras palabras, por lo pesado que fue, por la insistencia que tuvo, como que tómalo y ya déjame en paz, ¿sabes? En cambio, no es una comparación con Dios, es un contraste entre Dios y ese amigo, que a pesar de que no lo dio con ánimos, con ganas, con amor, Dios sí nos los da porque siempre está dispuesto a dárnoslo. Vamos a leer Lucas 11, del 11 al 13. Voy, leo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le darán una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado, le darán una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es otro ejemplo adecuado para reflejar la idea que se quiere dar. Entonces, así como ese amigo que no lo dio con ese amor, con esas ganas, sino como un déjame en paz, toma lo que quieres. Y si nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas a los que son padres a sus hijos, los que somos amigos, pues a otros amigos, los que somos tíos, pues a nuestros sobrinos, X, si aún con nuestra maldad podemos dar cosas buenas, ¿cuánto más el ser que es completamente puro, perfecto y que siempre está a disposición de darnos? Es la fuente de todo bien. Pues cuánto más. Decirle Padre Nuestro no es presunción, es música para los oídos de Él. Vimos la relación del ser uno con la armonía. Entonces, esa armonía que también se puede relacionar con esa armónica, con ese sonido, pues nosotros decirle a Dios, nuestro Padre, no lo toma mal, sino todo lo contrario. Suena, o sea, le es tan agradable como música agradable a sus oídos. Hay una ciencia divina en la oración. Vimos que no es tan sencilla, es bastante compleja, pero hermosa, y hay que aprenderla.
Ya vimos. ¿Por qué? Porque podemos ofender a Dios en una oración, ya lo vimos. Podemos alejarla a los ángeles en una oración. Podemos interrumpir la conexión con Dios incluso en una oración. Y podemos alejar al Espíritu Santo en una oración mal hecha. Entonces, ¿hay una ciencia? Sí. Y hay que aprenderla, claro, porque si de verdad queremos comunicarnos con Dios, pues hay que hacerlo de la manera adecuada. No somos un estanque, sino un canal. Eso es un poco en relación a lo que estábamos diciendo de que nosotros tenemos que dar el pan de vida. Somos un conducto. Recibimos bendición y la tenemos que depositar en otras personas. Si Dios me está instruyendo en cuanto a la ciencia de la oración, que es mi deber, darla a conocer a otras personas, lo importante y cómo es la ciencia de la oración, no quedármelo a mí. Y un ejemplo que dio el hermano Angel estuvo buenísimo y es tal cual como un vaso. Entonces, si nos consideramos un estanque y se nos llena de todo el conocimiento, pues no va a seguir entrando conocimiento. Y sabemos que Dios tiene conocimiento que hasta para la eternidad vamos a estar estudiando. Entonces, no va a entrar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a podrir, porque no está haciendo ninguna función, solo quedarse estancada. En cambio, si lo vemos como un conducto de que recibo bendición y la doy, y eso es en cuanto a todo, en cuanto a nuestros ingresos, tanto económicos, con nuestros ingresos intelectuales, con nuestras capacidades, con todo eso, pues va a fluir y va a ser realmente grato a Dios. No hay que dejar de orar. Aunque pidamos por algo y no se nos he dado en el tiempo en el que nosotros queremos, con más intención tenemos que decirle a Dios que nos muestre si es que no nos los da porque no está bien o simplemente nos está probando. Nunca hay que dejar de orar. Dios nos hace pasar por humillación para que veamos lo que está impidiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que el pecado interrumpe las cosas buenas que Dios nos quiere dar a nosotros. O sea, nos corta esa comunicación con Dios porque obviamente nos separa el pecado, nos separa de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aceptar que somos pecaminosos, reconocer de corazón lo que estamos haciendo mal, pedir disculpas si es el caso a otra persona o directamente con Dios y no perder esa conexión, sino con más ánimo, con más fuerza, pues conectarnos con Él. La oración no ocupará nunca el lugar del deber. De hecho, ofendemos a Dios cuando solo queremos orar y no hacemos nada. No es yo oro para que la obra avance, pero me estanco. Yo oro para mejorar, pero no aporto. Eso no es agradable. Y una oración en la que, como ya vimos, nosotros tenemos que vivir lo que oramos. O sea, Señor, ayúdame a ser mejor, pues yo tengo que esforzarme también para ser mejor. Mi aporte, mi granito, pues esforzarme en hacerlo. Si Dios nos cumpliese las peticiones, sin nosotros cumplir las condiciones que tenemos que cumplir, Él mismo deshonraría su propio nombre. He aquí la importancia de darle a entender a las personas que no es unos rezos los que nos llevan al cielo, sino el forjar un carácter adecuado, que eso lo hace el Espíritu Santo, pero que nosotros nos esforcemos en que se forje en nosotros ese carácter adecuado para poder ir al cielo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál sentido tiene que Dios nos ponga una ley, que Dios nos ponga tantas pruebas, que Dios nos ponga tantos requisitos? Si cuando yo muera, a pesar de todas las asquerosidades que pude haber hecho en mi vida, si un familiar reza por mí, yo puedo subir al cielo. Primero, no sería justo,
para las personas que sí se quisieron esforzar en agradar a Dios, y que no tendría sentido porque ir con ese carácter sucio al cielo es repetir la historia de un Satanás en el cielo. Vamos a leer Juan 15, 7. Leo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Gracias, hermanita. Entonces, aquí nos recuerda de que todo el cielo está a disposición de nosotros. Todo lo que tiene el Padre, nosotros como coherederos, lo tenemos a disposición. Pero, ¿qué dice? Si permanecemos en él. El Primera de Juan 2, del 3 al 5, también tiene un poco de relación con eso. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto? Pues si buscamos agradar a Dios cumpliendo con lo que Él nos pide, cumpliendo con sus mandamientos. Y no solo los 10 que podemos leer por encima, sino todo lo que implica, lo que profundiza esos 10 mandamientos. Es un deber pedir perdón al que agraviamos y buscar reconciliación. Esto es algo que puede ser muy difícil, personalmente, ha sido así, pero es algo que es necesario. Si nosotros agraviamos a alguien, lo correcto es, pues, pedir disculpas. Si es a una persona específica, pues pedirle disculpas a esa persona específica. Si es a un grupo, si es a nuestra iglesia, pues hacerlo. Si es directamente con Dios, pues con Dios directamente hacerlo. Pero es importante hacer eso porque ya lo vimos. Si nosotros no perdonamos o no pedimos perdón, pues no podemos decirle a nuestro Padre que nos perdone, porque hipócritas seríamos. Y si nosotros pedimos perdón o perdonamos, Dios nos perdona y así somos limpios. Entonces, ¿tiene un porqué el pedir y el dar perdón? Pues sí. Vamos a leer ahora Malaquías 3:8. Bueno, 3:8. Permiso, pues. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Gracias, hermanito. Entonces, este es uno de esos ejemplos de profundización de los mandamientos. Vimos que el hecho de salir y dar a conocer la palabra de Dios es algo que refleja que de verdad amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, porque ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo si no le damos el pan de vida eterna? Y ¿cómo podemos amar a Dios si no aportamos con ese grano de arena que es solamente el 10% de lo que Dios nos dio, que sabemos que todo es de Él, pero que nos pide de vuelta un 10% que es para beneficio de los demás? ¿Cómo no dárselo? ¿Y qué pasa cuando no se lo damos? Porque, bueno, decimos, yo oro bastante y yo estudio bastante y predico la palabra, pero obvio esa parte, pues Dios nos llama mayordomos infieles, que si en lo terrenal no sabemos administrar correctamente los bienes de Dios, pues ¿cómo nos va a dar bienes celestiales? ¿Cómo nos va a llevar con Él al cielo? ¿O cómo nos va a dejar administrar
su palabra con otras personas si en lo mínimo no podemos serle fiel. Hablemos y oremos de acuerdo a nuestras oraciones. Entonces, esto va en relación con eso. No busquemos ayuda en la humanidad, sino en la divinidad. Esto lo vimos en, no me acuerdo en cuáles, pero creo que era uno de los primeros capítulos, en donde sí es cierto, nosotros podemos tener hermanos más cercanos. Sabemos que nuestros amigos en realidad deberían ser nuestros hermanos porque son personas que mejor nos pueden entender y que menos nos pueden malinterpretar. Y pues pedirle ayuda, podemos abrirnos dentro de lo que podamos con esas personas, pero no podemos recargar a una persona humana, las cosas que solo puede llevar Dios. Entonces, ¿quién es nuestro primer confidente? Cristo, siempre. Dios. Ellos son nuestro primer confidente. Luego, pues, ciertamente nos apoyamos en algunas personas que también tenemos que ser bastante cuidadosos en quién personas nos confiamos. Pero primeramente, la ayuda divina. Las bendiciones hay que compartirlas, pero las aflicciones hay que dejarlas a Dios. Vimos que somos un conducto de que si Dios nos da las bendiciones hay que compartirlas, incluso las experiencias, así como los hermanos han hecho, experiencias de respuesta a las oraciones, eso hay que compartirlo, hay que hacerlo. Pero en cuanto a las aflicciones, pues siempre nuestro apoyo principal tiene que ser Dios. No nos permitamos hablar de una manera desesperanzada o desesperada. Si lo hacemos, perdemos mucho. ¿Por qué perdemos mucho si nos mostramos desesperanzados? Porque personalmente no estamos viviendo la gracia de Dios. O sea, me puedo estar lamentando porque no tengo cierta cosa, pero de todo lo demás que Dios me ha dado, entonces sería egoísta conmigo misma. Estaría siendo egoísta con todo lo que Dios me ha dado. Y que además perjudica a otras personas porque dirán, o sea, esta persona dice que es cristiana, que cree en Dios, pero anda más desesperanzada que una persona del mundo. Entonces, nos reflejamos que confiamos en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ofendemos a Dios. Y perjudicamos o podemos perjudicar a otras personas en cuanto a la creencia, porque dice, si creer en lo que tú crees es estar así, pues prefiero no creer. Hablad, dice la hermana White, hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. Nosotros tenemos que ser firmes. Nuestra fe tiene que ser inmutable. Pase lo que nos pase, en nuestro rostro tiene que haber una sonrisa. No significa que no podemos expresar, como ya dije, con una persona más íntima, pues nuestras aflicciones y tal, pero no es que vivir con una nube, bajo una nube negra. Nosotros tenemos que tener confianza de que aunque las pruebas son difíciles, Dios está ahí para socorrernos. Podemos tener amigos muy cercanos, pero no se trata de depositar todos los sentimientos y confianzas en ellos. Eso ya lo explicamos. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, esto ya lo habíamos visto. No solo es en el nombre de Cristo al principio y al final de una oración, sino que tenemos que pedir la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios dice de que son gratas para Él las oraciones que vienen de Él, es decir, que vienen de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo las inspira, Cristo las perfecciona y llega al Padre, pues va a ser perfecta. Va a llegar propiamente al Padre. Dios se ha comprometido en atender nuestro clamor. Recordemos, Dios se comprometió, nos hizo una promesa de que Él nos va a dar todo cuanto pidamos, siempre y cuando lo pidamos de la manera adecuada. Tenemos que prepararnos ya para llevar el mensaje. Sabemos que conocer del Evangelio no es como que en 2 días me lo sé todo. No.
pero sí buscar no perder el tiempo. Buscar, estudiar, aprender y eso poquito, pues, depositarlo en otra persona. Es llevar ese mensaje. No, no es que no le voy a predicar porque yo me voy a dar mi tiempo. No, o sea, es una persona que no sabemos si volveremos a ver y que no significa, como ya lo dije, darle todo el conocimiento a profundidad, pero algo hay que darle. Esa persona se nos será demandada a nosotros. Dios va a decir, te la puse en el camino, pero quisiste que fuera cuando tú quisieras. Y no es así. Sabemos la relación de esos 3 panes con ese tercer milenio. De 3 panes, bueno, eso lo vimos en el capítulo anterior. Esos 3 panes, sabemos que ese juego de números representa ese tercer milenio. Esos 3 panes de vida representan a esa conclusión o a esa meta final que es la eternidad, empezar la eternidad y vivir la eternidad y seguir la eternidad con nuestro Padre. Tengo algo aquí para leer que es bastante interesante y ya estamos de hecho es lo último para terminar y dice: el esfuerzo personal por otros debe ser precedido de mucha oración secreta, mucha oración en secreto, pues requiere gran sabiduría el comprender la ciencia de salvar almas. Predicar a una persona también es una ciencia que hay que estudiar. Antes de comunicaros con los hombres, comunicaros con Cristo. Sabemos que antes de dar la palabra a una persona tenemos que hacer una previa oración, tenemos que pedir el Espíritu Santo y tenemos que decir que nos ponga en la mente, incluso en nuestra boca, lo que tenemos que decir. Antes, el trono de la gracia celestial, obtened una preparación para ministrar a la gente. Sabemos que tenemos, sí es cierto, el Espíritu Santo es el que nos inspira, pero nosotros también tenemos que tener una organización. Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que organizar más o menos de cómo queremos encaminar la prédica o qué es lo que queremos transmitir mediante esa predicación. No es presunción, es tener una organización mental. Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo. La vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer participando de la naturaleza divina. Todo lo que hizo Cristo, nosotros también lo podemos hacer. De hecho, dice, y termina con esto, todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Todo lo que Cristo hizo, nosotros podemos hacer. Ahorita específicamente, sabemos que no. Pero que esa lluvia tardía, nosotros tengamos ese corazón lo suficientemente abierto, esa disposición lo suficientemente dispuesta, abierta, para poder recibir de esa lluvia tardía y que más adelante, cuando con más poder se reciba del Espíritu Santo, pues que nosotros haya esos dones. Ya, esto es todo por el capítulo. Vamos a empezar con los comentarios. Hermanito Naudi. Gracias, hermanita. Una vez más te felicito. Muy bien explicado este taller, como siempre. Bueno, en primer lugar, recibir para dar. Es una frase bastante profunda, ¿no? Digámoslo así. Nosotros debemos ser como leí ese pasaje del versículo, ¿no? Ese amigo cuando insistió de pedir los panes para poder dárselo a ese amigo que era su invitado, ¿no? Debemos tener esa osadía con Dios en la oración, ser persistentes, porque Dios conoce de antemano todas nuestras necesidades.
Dios conoce todo lo que podemos desear, pero a Él le gusta que nosotros seamos así, con esa importunidad, insistirle una y otra vez, porque eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Y a veces pues nosotros podemos pedir una o dos veces, pero después dejamos de hacerlo, ¿no? Y es ahí donde entra en juego nuestra fe y nuestra confianza y nuestro amor hacia Dios. Debemos ser persistentes para que Él nos pueda dar el conocimiento, si se lo estamos pidiendo, o cualquier necesidad que nosotros estemos pasando, para nosotros después darlo. Si estamos pidiendo conocimiento, pues Él nos los dará y debemos nosotros también compartirlo y darlo a conocer a otras personas, no solamente a nuestros hermanos del mismo sentir, sino a otras personas, y ahí es donde entra en juego la predicación. Debemos dar ese pan de vida, alimentar a todas esas almas que nuestro Señor nos pueda colocar en nuestro camino, sea quien sea rico, sea pobre, sea blanco o sea negro. Para Dios sabemos que todos somos iguales y entonces debemos nosotros como hijos de Dios, así como nosotros le llamamos Padre nuestro, nosotros podemos ser música para sus oídos, pero también podemos ser aturrimiento para sus oídos también, porque sabemos que si nosotros no hacemos una oración sincera, y si no estamos siendo sinceros con nuestro Padre Celestial, pues eso no va a ser música para sus oídos. Por todo lo contrario, lo vamos a cansar y va a apartar esa mirada hacia nosotros, porque no estamos haciendo una oración sincera o no estamos haciendo su voluntad en guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces, son esas cosas que debemos tener siempre presentes en el momento de dar, cuando Dios nos esté dando ese conocimiento y ese pan de vida. Y bueno, yo lo digo porque puede darse el caso de que hay muchos hermanos, por no decirlos todos, ¿no?, que pues pueden tener mucho conocimiento y se lo guardan para sí. No les gustan compartir o no gustan de estar en convivencia, en fraternidad, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros no le somos fiel a Dios en esos pequeños detalles, pues nosotros no vamos a recibir bendiciones, sino al contrario, vamos a recibir lo que no queremos recibir. Entonces, hermanita, esto es lo que yo quería aportar. Gracias. Gracias, hermanito Naure. Sí, ya vimos, de hecho, en el capítulo anterior, que menciona que nosotros no solo tenemos que compartir con nuestros hermanos, sino que también hay que compartir con las personas del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de hay que darles el conocimiento. Si es físico el aporte, pues que sea físico. Si es una necesidad física, que sea una necesidad física. Si es una necesidad espiritual, que es la principal, que es la primordial, que es con la que siempre tiene que estar acompañada el aporte físico, pues así hay que hacerlo. Y eso no es caer ni en un extremo de sentirnos demasiado sabios en nosotros mismos y no, yo sé cómo lo tengo que hacer y solo salgo y predico y no comparto con mis hermanos, pero tampoco ese otro extremo de que solo me quedo con los hermanos y no salgo. O sea, buscar siempre ese equilibrio. Hermanito Ángel. Sí, también quería compartir algo que dijiste acerca de, a veces nosotros tenemos seguridad en sí mismos, ¿no? Y a veces creemos que podemos obrar particularmente en el sentido de que, bueno, voy a hacerlo esto porque así lo siento, ¿no? Hay algo que me pareció muy curioso y tiene que ver con el ejemplo de Pedro, ¿no? Cuando Cristo le dijo que lo negaría 3 veces, él dijo que no, ¿no? Y que a pesar de todo seguiría a su maestro hasta el fin. O sea, iba a la cárcel y yo no te voy a negar. Pero ¿qué pasó?
cuando Cristo lo amonestó a él humildemente, ¿qué hizo Pedro? No lo escuchó. Lo único que quería Cristo es que Pedro se escudriñara a sí mismo y viera su defecto en esa seguridad que él tenía, ¿no? Y a veces podría decir que todos mayormente sentimos esa seguridad. Nos sentimos seguros de sí mismos de poder seguir adelante cuando lo que quería Cristo era que Pedro, como una oveja, suplicara a él que le quitara esa confianza en sí mismo, sino que se le pusiera en Cristo. Entonces, hoy en día a veces tenemos esa particularidad de que sentimos o pensamos que por sí mismos podemos llegar a hacer grandes cosas. Pero sabemos muy bien que esto también nos ayuda el Espíritu Santo, que tú has venido hablando. Sin él no podemos hacer nada. Aunque tú mencionaste que también somos, que Dios es un Dios de orden. Y claro está, tenemos que estar ordenados y obviamente al caminar y a las cosas que tenemos que hacer. Pero siempre, 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 como dice la palabra, yo porque estaba leyendo El deseo de toda la gente, yo pasé algunos capítulos, incluso por el grupo, muy interesante, que habla acerca de la predicación y que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. O sea, podemos tener la cultura y las palabras exactas como memorizar la Biblia, pero únicamente quien nos induce a hablar es el Espíritu Santo. Como dice, nosotros no empleamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos emplea a nosotros. Entonces quería dar esa acatar, bueno, y dar esa información que me pareció súper interesante con el tema que tú estabas hablando. Gracias, Ángel. Sí, totalmente de acuerdo. Es que siempre el problema va a ser los extremos. Siempre va a ser la persona que estudia mucho va a decir, no, es que yo tengo que prepararme y prepararme y prepararme, que tiene un poco de razón, pero ese extremismo de autosuficiencia, pues le quita todo lo bueno. Y ese otro extremo de esa pereza espiritual, digámosle así, de que, bueno, a como va yo voy, lo que salga, pues tampoco. O sea, tampoco es yo no estudio y que el Espíritu Santo me ponga en mí lo que tenga que decir y lo que tenga que hacer. No, nosotros tenemos que estudiar. Y de hecho, por lo menos en el ejemplo de las personas cuando son comportores, o sea, ellos tienen que ver, es tal cual como un vendedor. O sea, capaz uno no practica exactamente lo que uno va a decir, pero uno tiene que tener una idea de organización de cómo lo va a decir. Sí es cierto, el Espíritu Santo, si nosotros siempre, porque es una regla que eso nunca se puede obviar, siempre antes de predicar tenemos que pedir el Espíritu Santo, pero sabemos que nosotros también tenemos que, tal cual como la Biblia, inspiración de Dios, pero con esa jerga o con ese vocablo o con esa lengua humana. Entonces, esas expresiones, pues, pueden ser de nosotras y por eso también buscar mejorar la forma de hablar, lo que vamos a decir, las palabras que usamos, el cómo lo queremos encaminar. El Espíritu Santo es el que va a hablar, pero nosotros tenemos que saber, nosotros somos de un Dios de orden y tenemos que ser ordenados. En cuanto al conocimiento, tenemos que estudiarlo. No es que vamos a repetir el caletre. Nosotros estudiamos, le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, que se nos guarde en nuestra mente y en nuestro corazón y que antes de dar el conocimiento, Señor, que seas tú el que hables. Yo solo soy un canal que se tuvo que preparar lo mejor que pudo, pero soy un canal. Al fin y al cabo, soy un canal. Y darle a conocer a esa persona lo que tiene que conocer. Sabemos que somos humanos. Todavía tenemos esa mancha de pecado, pero es no irnos a los extremos, no irnos al extremo de que el Espíritu Santo hace todo y yo nada, y tampoco es yo me tengo que preparar demasiado y al final termino apartando a Dios. No es así. Es siempre buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio se va a dar si constantemente estamos en comunicación con Dios y constantemente nos humillamos, constantemente reconocemos que no somos nada, sino que lo que somos nos lo da el Padre y dejarnos guiar. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Morir al yo y, como vimos, ser bautizados todos los días morir, todos los días revivir en Cristo. Hermanito Kyle.
Sí, yo quería decir que, o sea, como consejo, pues no sé si lo ven así. Una manera también de morir yo, que puede servir también, es entender nuestra misión y saber lo que hay en el futuro. O sea, saber que vamos a morir. Saber que es confesarnos ante Dios antes de saber que vamos a morir. Es decir, Dios, he pecado, he hecho esto y lo otro, no me justifico, perdóname. Y hacerlo de corazón, porque cuando nos veamos ya a punto de morir, seremos capaces de reconocer que no queda nada de nosotros y que solamente tú, Dios, puedes hacer las cosas. Y todos los días debemos recordar, por un lado, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué tanto hizo Él por nosotros? ¿Cómo sufrió Él por nosotros? Y por otro lado, la muerte también que va a ser de nosotros. O sea, esas dos cosas, pues. La muerte de Él, primeramente, y segundo, que nosotros vamos a morir también, si lo queremos seguir a Él. Sí, tenemos que de verdad recordar que esa es la parte no tan bonita de seguir a Dios, pero si nosotros nos mantenemos constantemente comunicados con Dios, pues eso va a ser lo de menos. Sin embargo, eso es algo muy importante. Si nosotros ahorita, sin que se nos persiga, buscamos quedar bien e incluso profanamos la ley de Dios para quedar bien, cuando sea de vida o muerte, ¿cómo estaremos? Entonces, recordar que nuestra preparación tiene que ser constante, tiene que ser diaria, tenemos que ser un conducto, tenemos que hacer las cosas bien para poder estar preparados. ¿Qué dice el versículo, el escrito estrella? Orad en todo tiempo para que podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Qué implica esto? Todo implica estar preparados para cada prueba diaria, estar preparados para para cuando venga la persecución, estar preparados para todo, diariamente tenemos que estar en espíritu de oración. Si alguna otra persona quisiera decir algo más. Brian, porfa, el audio. O si quieres decir otra cosa. Hermanito Naudi. Sí, también debemos recordar, debemos estar siempre viendo a la cruz, mirar a nuestro Señor Jesucristo, aprender a andar con Cristo y aprender a depender de Él. Cuando nosotros encontremos esa unión íntima con nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es a través de la oración, cuando entendamos que nosotros en este mundo no podemos hacer nada sin nuestro Señor Jesucristo, sin nuestro Padre Celestial, es cuando realmente vamos a morir al yo. Porque cuando uno sabe que en el andar, en el trabajo, en levantarme, en acostarme, en todo, debemos estarle pidiendo bendiciones a Dios, estar hablando con Él mentalmente y sentirnos que no somos absolutamente nada, que por nuestra propia cuenta no vamos a hacer absolutamente nada y no vamos a resolver nada, si no es en esa unión íntima con nuestro Padre Celestial. Es ahí cuando realmente vamos a morir en ese yo. Ya vamos a dejar de depender de nuestra humanidad y nos vamos a unir con nuestro Señor Jesucristo, escondido en Él y unidos con nuestro Padre Celestial. Sí, tal cual como tantas veces el ministerio lo ha aclarado. Nosotros tenemos que meternos en esa llaga en lo profundo. Todo lo hace Él. Es como la expresión que aquí tenemos. Él se paga y se da el vuelto. Nosotros tenemos que decir, Señor, úsame, Señor, heme aquí. Yo quiero formar parte de eso. Y que aunque sabemos que no tenemos las fuerzas, es Dios quien nos las da. Tener en cuenta que
con Dios podemos sí decir, Él es nuestro Padre, somos coherederos, todo el cielo está a disposición para mí, pero mientras estemos cumpliendo esas condiciones, si no, pues Dios utiliza a otra persona. Somos importantes hasta cierto punto, mientras sintamos y queramos esforzarnos y ser parte de esto, pues sí, Dios nos da ese papel en su obra, pero si no, pues nos quita, somos desechados y pone otro, porque esta obra se va a dar sí o no, con nosotros o sin nosotros, pero se va a dar. Todos van a conocer la verdad porque eso es algo que está escrito. Y Dios dice que no pasará pues ni una jota ni una tilde, no pasará nada por encima sin que falte hasta que venga, antes de que venga Cristo, antes de que venga hasta nuestro propio Padre. Entonces, es entregarnos completamente a Dios, que Él sea acordarnos, mejor dicho, de que Él es el que hace todo, ponernos a disposición para ser partícipes. Y lo que dijo el hermano es saber siempre tener en cuenta de que no somos nosotros. Hacemos algo bien, no fuimos nosotros, fue Dios. Nos salió algo correcto, adecuado. Dijimos las palabras adecuadas, no fuimos nosotros, fue Dios. Nosotros lo que hicimos fue decirle, Señor, heme aquí. Y eso es lo que siempre tenemos que decir, todos los días. Señor, heme aquí. ¿Alguien más que quiera decir alguna otra cosita? Bueno, mil gracias de nuevo por participar. Sé que fue de bastante utilidad, fue de bastante bendición este capítulo. Cosas que ya habíamos visto, pero que son importantes volver a repasar, y cosas nuevas que, como siempre, en la palabra de Dios, siempre es una fuente eterna de agua de vida. Vamos a terminar pues con una oración. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, tú que vives y reinas en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea siempre su nombre, Señor. Te suplicamos que nos mires y nos escuches, Señor, a través de los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, y que sea tu Espíritu Santo el que nos inspire, Señor, personalmente, que me inspire en esta oración. Padre, gracias por ayudarnos, Señor, por siempre ver por nosotros. Sabemos, Señor, que si nosotros no queremos estar aquí, tú no nos vas a obligar, pero tampoco se va a atrasar tu obra, Señor, sino que tú vas a escoger a otra persona. Sin embargo, Señor, a pesar de toda nuestra maldad, te queremos decir, Señor, que queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, queremos entregarnos. Ayúdanos, Señor, a sentir la necesidad de ti siempre y en todo momento. Guarda todo este conocimiento en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor, tú sabes lo mucho que nos cuesta por tantas cosas que acumulamos en toda nuestra vida antes de conocerte, y que las cosas que nos cuesta, Señor, los pecados que nos cuesta soltar, pero queremos entregarnos a ti completamente. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas bien, a vivir, Señor, lo que predicamos, a vivir las oraciones que te hacemos, Señor. Danos todo de acuerdo a nuestras necesidades espirituales. Limpia nuestras intenciones, nuestros motivos. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo transforme nuestro carácter y que sea un carácter firme y apto, Señor, para recibirte en esa segunda venida. Que te podamos ver y abrazar en esa segunda venida, Señor, y que no seamos encontrados faltos en esa tercera venida, Señor. Gracias por todo esto. Quédate con cada uno de los hermanos que aquí están, Señor, y los que no pudieron participar, que igualmente tu Espíritu Santo se pose sobre ellos
y que los bendiga, Señor, y que les des todo este conocimiento también. Y darle la fuerza que necesitan, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos a hacer avanzar tu obra. En especial, Señor, te pido por la obra de aquí de Venezuela, para tu honra y gloria, Padre Celestial, y en tu nombre precioso y por tus méritos preciosos, Cristo bendito, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Feliz noche, hermanitos. Buenas noches. Que descanse. Nos vemos el jueves para el último capítulo. Feliz noche para permiso para Feliz noche, pues. tu bendición de aquí, de este Gracias, Padre feliz noche, que anciano. descansen, Dios me lo bendiga. Feliz noche. Nos vemos Feliz mañana en la noche. reunión de oración.